¿Es verdad que los negros, no hay negros en Argentina porque todos se murieron en la guerra y los que no se murieron con la fiebre amarilla y desaparecieron de la faz de la tierra? Desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Es verdad que los negros, no hay negros en Argentina porque todos se murieron en la guerra y los que no se murieron con la fiebre amarilla y desaparecieron de la faz de la tierra? Ustedes están inventados acá, ustedes son medio hologramas. ¿Quién me responde? Justo, holograma. Sí se murieron muchos con la fiebre amarilla, sí muchos fueron a las guerras independentistas, que gracias a ellas tenemos un país libre ahora e independiente. Agradezcámosle por ahí. No todos fueron a las guerras. ¿Y de dónde salí yo si no? Yo tengo por lo menos 6 generaciones registradas. Si lo pensamos de ese modelo, ¿no? Como eurocentrista de buscar el papelito para justificar. Que en algún momento también lo hice porque me pareció necesario esto de salir a la calle, que tanto te pregunten de dónde sos. Me puse a investigar como para refutar y decirle, no, sí, mira, soy de acá y tengo esta justificación, este papel que avala que yo soy de acá. Cuando lo encontré, cuando terminé de armar mi árbol genealógico, dije, ok, esto es para mí, no se lo muestro nada a ningún nadie, porque son nadies, porque no tengo por qué justificar mi existencia ante un otro que no me representa nada en la vida. Sí lo compartí con mi familia para nutrirnos nosotros, para sentirnos referenciados, pero no se murieron todos. Y de los que sobrevivieron, porque los que fueron a las guerras independentistas, algunos volvieron, algunos resistieron con promesas de libertad y un montón de cuestiones históricas que han pasado. O sea, somos descendientes de la resistencia al genocidio de la trata esclavista, a las guerras independentistas, a la fiebre amarilla, de todos esos los que resistieron. Esa sangre tenemos en nuestras venas. O sea, tenemos una sangre fuertísima. No me vengan con que hay estos negros pobrecitos los que se murieron todos como si hubiésemos sido débiles, porque la independencia de Argentina y muchas de las costumbres y la identidad nacional se la deben también a los descendientes de los negros de acá. ¿Cerramos con eso o quieren agregar algo más? Así, contundente. Porque les digo, si la historia es esta, y lo voy a decir con toda propiedad, si verdad la historia es esta, que todos los negros argentinos murieron en la guerra, fueron puestos como carne de cañón, entiendan que su libertad se la deben a esa gente negra que murió por ustedes. Los pongo todo en contexto. Yo, ejército blanco, me pongo atrás, pongo a todos los negros adelante, y obviamente este ejército no va a aparecer porque tengo otros. ¿Gracias a quién tienen esta libertad? ¿Se lo han pensado alguna vez? Sí. O sea, aquí dicen que habían cuántos millones de negros. Había un montón de negros y todos desaparecieron. Imagínense, se llama exterminio. En otro país, en otro contexto, será genocidio, exterminio de una raza completa. O sea, piensen eso. No lo vean como algo cool, gente. No lo vean como un pequeño pedacito de historia como que, bueno, eso fue lo que pasó. Es horrible que haya pasado esto. Si ponemos ahora que en otro país pongamos a todos los negros, o sea, en estos tiempos de redes, o sea, no es un dato menor eso. No es un dato menor que se hayan puesto, me imagino como, es que así me lo imagino, para que hayan exterminado a todos los negros de un país, que no creo que haya sido poco, es como que, wow, para mí cuando me dicen eso como digo, pero entonces ustedes no ven esta independencia que tienen los argentinos o que tenemos la mayoría de Latinoamérica. Es gracias a negros, indígenas o pueblos originarios. Gente, no es que los criollos son los héroes de esta cosa. Si se lo ponen a estudiar y le ponen lógica a esto, esta es la verdad, ¿o no? Sí, también pensaba esto, que siempre piden comprobación, y más allá de, por ejemplo, lo que estaba contando Jess, de su familia, la Madrid, que tiene un montón de historias sobre ese tema, también hay un montón de historia para ir a buscar fuentes, bibliografía, las referencias que les gustan, que tienen que ver con académicos no negros, que con muchos privilegios pudieron estudiar toda la extensa historia afroargentina, pero después no buscan esas referencias, quieren
la información masticada ya, sin hacerse ningún cuestionamiento. También hay una pereza mental para buscar e indagar sobre los propios orígenes, porque no son solamente los orígenes de quienes estamos acá hoy, o de las personas negras, sino es el origen y la constitución del país. Hay, Sí, sí. no, hay otra cuestión que al menos me parece como muy fundamental, y para esto voy a traer algo que me llamó mucho la atención, que me pasó hace poco. Bueno, hay un libro de George, hablando de académicos no negros, que esta persona era muy no negra, muy blanca. Reed Andrews, que es como muy importante, o al menos fue el primero que estudió como muy seriamente la cuestión de la desaparición de los afro. Bueno, hay como, él habla de esto de la fiebre amarilla, ¿no? Estos mitos y no, que murieron en las guerras, y que estas cuestiones que se suelen decir. Un poco lo que concluye, estoy resumiéndolo en 3 frases, ¿no? Es que lo que pasó en realidad es que bajó mucho el porcentaje de personas negras en términos relativos, porque se fomentó la inmigración europea, ¿no? Tenemos el artículo 25 que dice: el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Bueno, acá voy a meter un paréntesis, voy a tratar después de volver. Hace muy poco fui a un lugar que se llama Colón, en Santa Fe. No, perdón. Perdón. En Entre Ríos. Sí, ya dije Santa Fe, lo de Tajaví fue un chiste antes, perdón, hermanos santafesinos. Bueno, fui a Colón, Entre Ríos. Resulta que se llama Colón por la colonización, no por Cristóbal Colón, que de hecho hace poco descubrí que no se llama o sea, Colón y colonización son por cosas distintas. El tipo se llamaba Colón nomás, mío que estaba hecho para eso. Bueno, la cuestión es que fui ahí y todo se llama, no sé, un puente, cuna de la colonización. No sé, había un cartel gigante en un museo que decía Fiesta Nacional de la Colonización. Un orgullo, había un orgullo por muchísimo, eso. Wow. muchísimo orgullo. Bueno, ¿por qué? Bueno, había banderas de Italia, Francia y Suiza en todos lados. Te llevaban a un molino un tipo que suizo que cagó todo el pueblo y fracasó, pero igual, no, y él trabajó con mucha tesón y qué sé yo. Bueno, todos colonizadores europeos, siglo XIX, 1857. ¿Qué pasa? Voy a un museo ahí en San José, que se llama por José Urquiza, que bueno, fue el presidente de las Provincias Unidas Río de la Plata. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué encontré? Un contrato de colonización. Me llamó mucho la atención, y esto, bueno, es muy para estudiar. Bueno, la gente que venía en ese momento, los migrantes europeos que venían en 1857, recordemos que ya estaba el artículo 25, les daban bueyes, 16 hectáreas, plata, vacas, no sé, un montón, los preveían por un montón de cosas, le daban, inclusive tierras, que es lo más importante, para que se desarrollaran, y después ellos los tenían que devolver en el plazo de 5 años. O sea, esto en 1857 no se había abolido la esclavitud en todo el territorio nacional. Había gente pobre, había gente que todavía estaba esclavizada, había gente, bueno, los pueblos indígenas que también estaban un poco en la misma. Bueno, se eligió, y ahí está como la muestra bien dura de la colonización y qué se hizo. Digo, ellos hablaban todo el tiempo de que retrabajaron y qué sé yo. Está bien, yo no dudo que los migrantes vinieron y trabajaron y qué sé yo, buenísimo. Los demás también trabajaban y no tenían 16 hectáreas. Bueno, y de hecho, porque ahí todos descendían igual de europeos, era rarísimo. Le dije a la persona, a la guía, me decía, no, porque ellos trabajaron. Digo, está bien, pero imagínate que yo ahora voy a Francia y me dan 16 hectáreas, plata, esto y el otro. Bueno, entonces, este fomento con políticas públicas, digamos, de acción afirmativa, políticas públicas para europeos directamente, lo que hizo es que vinieran millones y millones de europeos. Y entonces lo que pasa principalmente es que si había 30, 40% de negros y se multiplica por 2 por 3 la población, bueno, baja ese porcentaje. Claro. Si eran 40, pasa 20, después pasa 10, después pasa 7. Eso fue lo que principalmente pasó. Pero los negros no nos fuimos, no nos morimos, no. Acá estamos, digo. Y sigue pasando que te dicen, no, pero en Argentina, o sea, digo, en la facultad tenemos una materia de tipo de negritudes también. Y una alumna me dijo, pero en Argentina no hay negros. Tipo, estás en una materia que todos los profesores son negros, se llaman negro por todos lados. ¿Puedes dejar de ignorarme un uso de las palabras negras? Así como, es increíble. No hay negros, entonces qué sé yo. Y, o sea, perdón, Sí, porque sí. es una persona que elige ir a cursar Totalmente. esa, porque no es una materia no es- obligatoria. Ah, o sea, ok.
Se sacó un 10 igual, aprendió muchísimo y me pidió Bueno, disculpas. bien. Lo hubiese puesto menos nota. No, muy buena, pido disculpas, muy buena. Porque Ok. hay como lo que dice Ali, entonces, porque esto también pasó también en Venezuela. Al extranjero, europeo, se le daba. Igual creo que también empezó en República Dominicana. Creo que en Latinoamérica pasó mucho esto, también creo que en Brasil. Que al europeo que iba se le daban comodidades para que viniera, no sé qué, tienes casa, tienes tierra, tienes todo. Pero yo siento que en algunos países funcionó más que en otros. En Argentina, ¿usted siente que porque en Venezuela, en alguna parte, pero la negritud, no. Pero, ¿usted cree que ese diseño funcionó en Argentina? Yo creo que funcionó demasiado A la bien. perfección. Sí. Es donde mejor funcionó, me parece. Sí, porque inclusive hablo con personas que son de pueblos originarios, les dicen que son de Bolivia, que son de Perú. Sí. O sea, realmente hay argentinos que creen que, siendo Argentina un país que está en América del Sur, se creen blancos, 100%. O sea, no, es imposible que un país de Latinoamérica sea 100% blanco. Esto aquí, en este momento, en este corte, van a venir los comentarios abajo diciendo, no, somos un mestizaje, es mentira esto. Pero si tú le preguntas a un argentino qué sos, te dice, blanco. No, sí, ellos dicen que Argentina es un país blanco. Europeo, es la Europa de Europeo, sí, Sudamérica. se crean europeos. Y encima siento que el plan funcionó tan a la perfección que tapó todo esto que sabe Ali, todo eso se tapó, el común de la gente no lo sabe, y les da espacio a negar todo también. Niegan todo, inclusive que hay racismo. O sea, vos le preguntás a un argentino, pero no, Argentina no es racista. No traigas problemas de Estados Unidos. O sea, literalmente es un país que usa la expresión negro de mierda, perdón, pero lo voy a decir porque así lo dicen en televisión también. Claro. Usan la expresión negro de mierda para referirse a un villero, a un pobre, y me decís en la cara que no son racistas. Pues, ojo, a la gente que está viendo el podcast, o sea, nos ve mucha gente de otros países. Hay algo en Argentina que, si usted está aquí y usted es negro, va a chocar mucho. Si alguien roba un celular, roba un banco, y es rubio, ojos azules, es un negro de mierda. O sea, la acción que hizo esa persona de robar es una negrada. Entiendan lo que es para mí haber llegado acá y que alguien se robara algo y lo veo rubio, azul, y digo, es un negro. Y yo, no era negro, es rubio. No era negro. No, y te salen con el cuento, gente, argentinos, de verdad. No, pero no estamos hablando de la piel, es de alma. Es de mente, gente, por Dios. Estamos hablando porque no es casualidad que esto pase y que porque es negro. ¿Qué es negro de alma? ¿Cómo tú le puedes ver el alma a la gente? No vengan, ahora todos son... Realmente, no sé qué es peor, Eso. el dicho o la justificación. Claro. Y hablando del proceso de blanqueamiento también, los censos también tuvieron mucha influencia bueno. en esto, porque en un momento el porcentaje de negres era más del 50%, y después cuando se empezaba a contabilizar, no eran negros, sino que eran trigueños, o eran mestizos, o tenían otros términos, pero eran cualquier cosa menos negros. Claro, mulato. ¿No, Flor? Sí, bueno, entendí. Bueno, en el caso de mis abuelos, que es también algo que mostramos en la obra, en sus documentos, bueno, mis abuelos migrantes caboverdianos, los dos, mi bisabuelo y mi abuelo, en su documento tenían el color de piel, y en el caso de mi bisabuelo trigueño y mi abuelo negro tenía color de piel blanco. Entonces esto no es una cuestión de daltonismo, como la gente suele decir, como, ay, ja, es daltónico. No, está algo muy planificado Ya va, y Flor. que fue Tú me muy estás diciendo exitoso. que en la foto de tu abuelo, Sí, exacto. negro así como yo, y en el documento decía, ¿qué color es el señor? Blanco. Sí, te lo puedo mostrar Sí, cuando sí. quieras. No, yo lo vi. Lo vi. viste. Las chicas tienen una obra que se llama Afroargentinas, que deberían todos argentinos ir a verla cuando estén para que sepan un poco de la historia. Y sí, Flor muestra el documento de su abuelo y de sus abuelos, donde obviamente es de mi color y abajo dice blanco, porque es que como que buscan de blanquear sí o sí. Claro, es que fue una parte también de un plan. Por eso también hay, por eso también esta idea de que Argentina es blanca. O sea, la gente no es que, ay, qué mala la gente, ¿no? Que piensa esto, sino que históricamente se construyó a través de distintos mecanismos la construcción de la blanquitud. Una es esto que decía Jess, los censos. Se empiezan a cambiar las categorías. No solo que se cambian las categorías de cómo te veo que sos negro, te digo ahora que sos mulato, sambo, Sí, mestizo, trigueño, no sé mestizo, qué, lo que entonces ahí sea. ya no aparece negro, sino que a la gente que era negra la registraban como blanca, ¿no?
Entonces, esto es gravísimo. Claro. Imagínate cuánta gente como mi abuelo o cuánta gente incluso afroargentina negra le han puesto que era blanca. Entonces, ahí hay una cuestión de sesgo de estadístico que pasaba en esa época y que pasa ahora incluso también, ¿no? Porque de repente ahora ya no pasa que en el censo te ponen que sos blanco, pero en el 2010, cuando tenía que estar en todos los formularios la pregunta sobre la autodeterminación, si sos afroargentino, afrodescendiente o tenés tus antepasados africanos, se imprimieron en el 10% de los totales de todas las planillas de los censos, ¿no? Y el último censo, ¿qué pasó? La gente que iba a censar no estaba sensibilizada, ¿no? O formada en esta cuestión. ¿Y qué pasó? Los que estábamos cerca, digamos, ¿no? de los activismos y que teníamos esta información y que se intentó replicar, lo sabíamos, pero la gente que no lo sabía fueron a censarla, no le hicieron la pregunta porque era una pregunta ofensiva. O sea, el censista consideraba que esa pregunta es ofensiva y no la hacía. A mí me pasó que me vinieron a censar y la pregunta no me la hizo. Y como yo sabía que esa pregunta estaba, pedí que me la hiciera y que respondiera que yo soy afrodescendiente, afroargentina, no me acuerdo cómo figuraba, pero se lo tuve que pedir. Entonces, si esto mismo lo traspolamos a las personas que le hicieron la pregunta o que no le hicieron, que lo fueron a censar y no le hicieron la pregunta, ¿cuáles son los resultados que vamos a tener? Obvio. Y si el resultado que va a arrojar, que va a ser una mentira, que ya pasó también en el 2010, va a arrojar un porcentaje determinado, bueno, va a ser un porcentaje que no es suficiente como para poder aplicar alguna política pública a las personas afroargentinas o a las personas afrodescendientes, porque no están las suficientes. Entonces, esto es un plan que aún sigue siendo muy exitoso, sigue funcionando. Que pensemos que la gente es toda blanca y que nuestros próceres y libertadores son blancos, es porque desde que estructura la educación se baja este tipo de información, ¿no? Claro. Que nosotros afroargentines hayamos crecido en una escuela con ningún tipo de representatividad más que hombres, varones, blancos, no de una cierta élite que podían estudiar y que eran súper intelectuales y que liberaron a Argentina y a otros. Bueno, nunca supimos de María Remedios del Valle hasta hace pocos años. ¿Quién es María Remedios del Valle? Sol. ¿Quién quiere? Bueno, María Remedios del Valle también, yo la conocí hace muy pocos años, lamentablemente, después de hacer un largo trayecto educativo. Nunca me enteré de su historia, me enteré por los activismos. Es una prócer afroargentina, la madre de la patria, capitana del ejército de Manuel Belgrano, y su historia fue completamente invisibilizada y recién hace algunos pocos años se está rescatando y poniendo en valor, pero sí todavía queda como muy a voluntad de las escuelas que conmemoran el 8 de noviembre, que es el Día de los Afroargentinos, en honor a ella. Me parece que igualmente esto de que quede a criterio de cada escuela también determina el nivel de compromiso que tiene el sistema de educación con la historia afroargentina, que es nula y que lo dejan a criterio también de personas que ni siquiera tuvieron esa formación. Claro. Y después de lo que decían también estaba pensando cómo esto que a tu abuelo y bisabuelo le pongan blanco o mestizo refleja también esta historicidad que tiene el lenguaje racista, porque en realidad no quieren poner negro, claro, o no quieren decir negro porque lo utilizan con esa carga negativa. ¿Y cuánta historia tiene esa carga negativa? Como que ahí ya no hay nada para refutar directamente. No quiero terminar este podcast sin por favor, algo que me impresionó acá, hablando de las escuelas, que eso es pintar a los niños de negro. Me pareció, sí. O sea, hacen aquí blackface, las escuelas hacen blackface libremente. ¿Cómo que pintan? O sea, yo nunca entendí ¿cómo que ustedes pintan a los niños con corcho? O sea, ustedes pintan a niños blancos con la cara negra. O sea, ¿cómo? Gente, porque yo fue como que, ¿qué?
por lo menos que a ustedes cómo les pasó eso, cómo asimilaron eso, cómo asimilaron que ustedes tenían que, y si como obviamente ustedes eran como la representación negra, las pusieran a vender empanadas o a hacerlas esclavas, y que también hay como esto lo hacen el 25 de mayo, que es como una fiesta patria, y además ponen como que las personas esclavizadas estaban felices siendo esclavizadas. O sea, ¿cómo fue esto en la escuela? Porque a mí me parece muy, 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 muy raro, muy creepy, o sea, no sé. Es exactamente así. Creo que en nuestra época, bueno, en los 90, que yo iba a la escuela y antes, era como un poco más masivo. Creo que ahora hay un poquito más de conciencia, así un poquito. Okay. Y creo que hay un poquito más de información. En algunas escuelas se trabaja lo de María Remedios, muy pocas. Entonces siento que ahora existe, sigue sucediendo. Entendería o quisiera entender que hay un poco más de conciencia. Ahora, en mi época era exactamente eso, la representación 25 de mayo, estaba quien hacía de San Martín, las damas antiguas, que eran ¿quién? Los niños blancos, Las niñas blancas, por supuesto. porque nunca jamás hice de dama antigua, ya quisiera, ya hubiera querido, porque era mi sueño estar con los vestidos. Con los vestidos, claro, ¿no? la ¿Te tocaba? peineta, nunca jamás me pasó. Y sí, hacía de la negrita, literalmente en el cuaderno decía: su hija va a actuar de negrita candombera, existía en ese momento, la negrita vendedora de empanadas, la vendedora de mazamorras y el negrito vende velas, ¿no? Literalmente así. Y esa era la única representación que tenías, y obviamente a mí particularmente me daba mucha vergüenza tener que hacer esos papeles, ¿no? Hoy lo puedo decir con palabras, pero en aquel momento era como qué calor. Claro, era la única negra, ¿no? O, en realidad, nada, escuela pública del conurbano sur, no era la única negra, obviamente, visiblemente tal vez sí, pero a mí era la única de las pocas que no pintaban, ¿no? Claro. Yo iba directamente así, porque Claro, pero es que era me negra, iban a porque- pintar, pero el resto, yo estaba con todo el resto con personas con la cara pintada, y todas haciendo de esclavizados felices, vendiendo cositas, ¿no? Y eso, y no hay ningún... Exacto, sí, sin duda. Con una pollera roja lunares que no existía en la época, y como dice Flor, la negrita. O sea, Claro. con ese término diminutivo que Claro. los tratan de suavizar y en realidad no. Y siempre el 25 de mayo de 1810, no sea cosa que cuando Argentina era independiente en 1816 hubiera negres. Claro. Ahí ya eran todos próceres, eran todos blancos, damas Claro, antiguas. claro. Ahí no había más negrada, supuestamente. Pero nada, eso, la representatividad, hablando de eso, yo en vez de que me ponga de negra candombera, yo quería ser María Remedios. Claro, Me ahora hubiese encantado hay de alguien, niña claro. tener la posibilidad de ponerme el uniforme y ser la capitana del Ejército del Norte. Sí, Hoy qué creo difícil. que algunas niñas podrán, espero. Qué distintos hubiesen sido las niñeces, ¿no? Pero no está en ningún lado. Mm. Perdón. Yo no tengo un recuerdo de haber leído el nombre de María Remedios en un libro. No. Pero ni siquiera haberlo leído por arriba. No. Mis profesores yo creo que no sabían quién eran. No saben. No. No, realmente. O sea, sí, quizás, o sea, lo máximo, Juana Zurduy, ¿no? Como decir una mujer. Todos hombres, y María Remedios no existe en ningún libro. Es increíble. A mí no me pintaron la cara. No, perdón, sí me pintaban la cara, pero ya como para no quedar mal, ¿no? Porque era mucha audacia Claro, era pintar a mucho todas porque- mis compañeras. Píntenla también. Y a mí no. Entonces yo también iba incluida. Perdón, ahí quiero agregar Sí. a lo que dicen las compañeras. Anio Corolo Ango, que es una afrocolombiana mega prócer académica, súper genia, hizo su tesis en base un poco a esto, y tiene un texto que se llama La emergencia del negro en los actos del 25 de mayo, si no me equivoco. Y ella hace todo un recorrido histórico por la aparición del blackface acá en Argentina. Y un poco trayendo, no me acuerdo quién decía de las chicas, esto de que importamos problemas anglosajones, ¿no? con esta cuestión del racismo. Ella comenta o muestra, o trae un texto de mujeres negras en el siglo XIX quejándose de que los hijos de los chetos, digamos, las personas de plata, apellidos como Martínez de Oz ya en ese momento,
se pintaban de negros en los carnavales. Pasan también O en sea, nuestro es del país. siglo XIX y ellas diciendo, hacen morisquetas, bueno, diciendo nos hacen bullying, digamos, no decían eso, pero estoy simplificando mucho. Y les daba vergüenza lo que hacían y ya, digo, se estaban quejando en ese momento del blackface ahí, digamos. Y bueno, y después la escuela lo que hizo fue replicar esta dinámica, primero trajo al negro Falucho, que es un negro medio mítico, bueno, está medio en discusión si existió o no, pero era un negro que había muerto, digamos, entonces el negro en la escuela era una persona que había muerto, porque digo, simbólicamente los negros murieron. Y después se modificó eso, sobre todo a principios del siglo XX, por el negro que no participaba en la revolución ni nada, solamente era completamente decorativo. Este negro que, como decían, vendía empanadas, las negras vendían empanadas, prendían velas, los faroles, etc. Y o sea, eran personas esclavizadas, de hecho, que acá la esclavitud fue estipendiaria, o sea, los esclavizados trabajaban esclavizadas para las personas blancas y después tenían un tiempo en el que podían trabajar para sí mismas, pero le daban la mayoría de la plata a su amo y guardaban parte de ese dinero para la manumisión, para después liberarse. No se problematizaba esa cuestión, no se habla y se muestra el negro donde tiene que estar, digamos, ¿no? El negro tiene que estar feliz de ser una persona esclavizada, Exacto. y no se tiene que preguntar nada a nadie, y eso es el negro en la historia argentina y eso es todo lo que muestran en la escuela argentina. Yo soy muy poco optimista, a diferencia de lo que dice Flor, porque cada vez que hablo con una docente me dicen, ¿qué? No, pero nada, no, Como acá tabú. y veo aparte cuadernos todavía que dicen negrita y todas estas cuestiones. A mí un poco me destruye porque es nuestro micromundo que queremos creer, Claro. y un poco, y es como, quiero tener esperanza en la humanidad. Cuesta, al mismo tiempo pienso que hay ciertos éxitos y que hemos avanzado. Pero bueno, para mí avanzamos muy, muy poquitito y nada, eso, perdón, me bajoneó esa situación. Gente. Es muy tabú hablar de ese tema. Sí. Es como, no hablemos de eso. O no, eso no existe. O sea, no... ¿Cómo que me Calladito pones? no se ve más bonito. Sí, también todo que si en el Ministerio de Educación no hay personas negras es muy difícil. Eso. Muy difícil. Gente, se nos acabó el tiempo. De verdad, yo siento que necesito como 3 días de podcast para esto. Pero prometo una segunda parte. ¿Están de acuerdo con una segunda parte? Sí, Porque sí. hay mucho que hablar. Para la próxima vez quiero pedirle a Jessica si puede traer a sus familiares, porque hay una historia que contó nuestra amiga Angélica de que ¿por qué no se ven los negros cuando tú vienes a Buenos Aires? ¿Por qué los turistas no ven? Y de dónde estaban los negros en Buenos Aires hace unos años y por qué no están acá y por qué no se ven. Y creo que la familia de Jessica tiene mucho que contar, pero eso lo voy a dejar en una segunda parte para que hablen los protagonistas de esta historia. Está viva las personas que vivieron por eso, están vivas y van a venir a contar su historia con 50, 60 y 70 años. Así que, argentinos, si esto les parece un poco fuerte, prepárense para la segunda parte. Así que, gente, muchísimas gracias. Estoy feliz de haber hecho este podcast con ustedes. Les muestro nuevamente la cara de la afroargentinidad. Ahí están, son negros argentinos. Ojo, quiero dejar muy claro que los negros no somos todos del mismo color, de la misma tonalidad. No significa que porque ellos son más claros que yo, no dejan de ser negros. En la calle sigue siendo negro. Así que, gente, muchas gracias nuevamente por compartir un capítulo más de Negrura. Recuerden que Negrura es un podcast hecho por gente negra para todo el mundo, pero la historia es contada por nosotros porque ustedes tienen que escucharla de nuestras voces. Así que muchísimas gracias, señores, por venir. Hasta luego, nos vemos en otro capítulo de Negrura Pura con Sabiduría. Chao. ¡Ah, gracias! Ay, no, ¿para qué me puse esto?